en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de viernes, en un fin de semana donde no va a haber competición de nuestro equipo, vuelve la primera plantilla del Atlético de Madrid el lunes día 2 a entrenar con Diego Pablo Simeone, donde habrá mucha presencia de canteranos, de jugadores del filial, mientras nuestros jugadores internacionales estarán con las selecciones y a partir de ahí ya se encontrarán en Estados Unidos, donde Simeone y los pupilos que entrenarán en Madrid viajarán y se encontrarán con los internacionales en Estados Unidos para disputar a partir del día 14 ese Mundial de Clubes que nos tiene a todos pues expectantes, ¿no? Con mucha ilusión. Vamos a reaccionar en este vídeo a la noticia del día, a una de las noticias, la renovación de Fernando Torres como entrenador del Atleti B hasta 2027. Gran noticia, muy merecido, muy merecido. También ha hablado Simeone en medios argentinos, donde yo creo que hace valoraciones importantes de lo que es el presente y el futuro del Atlético de Madrid. También vamos a hablar del tema de Cardoso, donde los compañeros de Marca dan casi por cerrado de que Cardoso no va a llegar al Mundial de Clubs, porque evidentemente el Tottenham tiene un rango de fechas donde tiene un derecho preferencial, y a pesar de que el jugador no quiere ir al Tottenham y quiere jugar con nosotros, con los que ya tiene un acuerdo, como conté yo ayer en el directo, parece que ese derecho preferencial pues dilata un poco la operación. Yo tengo la información de que sí puede llegar al Mundial de Clubs, que existe la posibilidad, vamos, que todavía no está 100% descartado, porque las conversaciones entre Betis y Atleti ya se están produciendo, ¿no? Y por otro lado, otras noticias importantes. Ya os he venido contando que lo de Cuti Romero es una operación complejísima, con muchísimas aristas, muy cara, donde Daniel Levy va a poner muy difícil la contratación del central argentino por parte del Atlético de Madrid. La negociación la va a llevar a cabo Miguel Ángel Gil, todavía nos están hablando de cifras, pero Patricia Cazón ya nos dice hoy que si el fichaje del Cuti se pusiera inviable, el Atlético de Madrid ya tiene un plan B, que sería el central zurdo del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Vamos a reaccionar a la noticia para que me dejéis en la caja de comentarios qué os parecería Piero Hincapié en caso de que no venga Cuti Romero. Así que venga, dale like y suscribiros a los canales de Petit Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada. Y vídeo patrocinado por Tus Personalizados, la tienda del Campo de Alcorcón. Convierte tus diseños y tus deseos en realidad, como estas camisetas. Bar Velasco, en la calle San Venancio, número 15, a tan solo 10 minutitos del Metropolitano, las mejores cañas, las mejores raciones y consultoría fiscal Antres, que hay que rendirle cuentas al fisco, hay que hacer la declaración de Hacienda y mandando un email a renta@antres.net, te asesoran. Renta individual, 50 euros, renta colectiva, 70. Así que ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos ya con las noticias del día. La primera es una noticia que me apetece mucho contárosla. Fernando Torres hasta el año 2027 renueva como entrenador del Atleti B, ¿no? Ahí está con Miguel Ángel Gil firmando su nuevo contrato, ¿no? Yo creo que es merecidísimo, que Fernando Torres ha hecho un trabajo fantástico con el Atleti B este año, donde le ha dado una impronta propia al equipo, donde ha conseguido que jugadores se vayan preparando para estar en el primer equipo muy pronto y además ha estado muy cerca de los puestos de playoff, ¿no? El club ponía la noticia en su web. Habla de que amplía su contrato 2 temporadas más, que renueva por tanto hasta el 2027 y que seguirá 2 años más en el banquillo del Atleti B, ¿no? Yo creo que es una gran noticia porque Fernando, me consta que tenía ofertas de otros equipos de categorías superiores, pero Fernando quiere seguir formando jugadores en el equipo, en el club que ama, y evidentemente Fernando tiene el sueño de algún día entrenar al primer equipo del Atlético de Madrid y estar preparado, ¿no? Y precisamente esa posición es la que se la da. Y el día que Simeone decida marchar, que acaba contrato en el 2027, quién sabe si Fernando Torres no será la persona idónea para coger ese banquillo. En cualquier caso, sigue formándose, gran trayectoria, ya cogió al juvenil durante 3 temporadas, desde la 21 a 22, en esas 3 temporadas en el juvenil conquistó 2 ligas, una copa y consiguió la clasificación histórica de la Youth League. Y el año pasado, cuando Tebelés subió al cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone, pues asumió ser el primer entrenador del Atleti B y ha hecho una fantástica temporada con 54 puntos, quedando en 7ª posición, muy cerca a los puestos de playoff, ¿no? Que hasta a punto de conseguir, ¿no? Y dando guerra, ¿no? Y sobre todo, ya os digo, haciendo crecer a los Rayán, a los Pablo Pérez, a los Julio Díaz, a Costis, a Martín Pascual, a Boñar, a Selu Diallo, a Rayane, a Omar Llané, a Adrián Niño, ¿no? Ha ido cumpliendo el objetivo, que esos jugadores se acerquen a estar preparados para jugar en el primer equipo y además rozar un playoff que estoy seguro que el año que viene lo va a conseguir.
El que es primer entrenador del Atlético de Madrid actualmente es Diego Pablo Simeone, que ha hablado para los compañeros del medio argentino, de un medio argentino, simplemente fútbol. La verdad que la entrevista es muy larga y os voy a poner un pequeño extracto, aunque NAS también nos han puesto algunas partes interesantes. Escuchamos a Diego Pablo Simeone lo que dice. Como la táctica, que es la gestión de lo emocional de los que van a jugar. Chule, ¿acá cuándo le van a poner el nombre tuyo? ¿Cuántos años? No, esperemos que no, porque viste que se lo ponen cuando uno muere. No, pero Entonces, digo, vas sumando tiempo que tenés acá. A ver, son muchos años ya, la verdad. No, son fantástico. Sí, eso es fantástico. Sí. Porque no te quedás porque dices, che, no. Cholo, te quedás porque, viste, trabajás de una manera que evidentemente no, le y ha aparte dado porque cosas muy importantes al Atlético. Creo, Quique, que todavía el Atlético de Madrid sigue en un proceso de crecimiento. Creo que tuvimos un pasaje estos últimos 2 o 3 años más estáticos a nivel crecimiento de equipo, no como club, porque como club, yo digo siempre que nosotros cuando llegamos, el club iba más despacio que el equipo. El equipo creció enormemente, ganamos Copa, ganamos Supercopa, ganamos Liga, ganamos Copa del Rey, y claro, el club, a todo ese envión de que el equipo le proponía, le costaba crecer. Empezó a crecer, pues hay una gestión de Miguel Ángel que es increíble, y a partir de ahí empezó a crecer el club, y empezó a crecer, y creo que en un momento convivimos los dos creciendo paralelo, y en un momento siguió creciendo más el club de lo que pudimos crecer nosotros, y con el tema de la pandemia y toda esa etapa en la parte de equipo. Y yo creo que ahora hay una intención de volver otra vez al menos a tener esa intención de ser protagonista. La temporada pasada vinieron 5 futbolistas, 6, que no pasaba hace un montón. Esperemos que para la temporada que viene venga un recambio también de esa cantidad de futbolistas, porque no hay otro camino que mover en búsqueda de dejarlo mejor y buscar cosas mejores, y por eso me quedo porque quiero más y sé que se puede. Esto que se hizo en Atlético de Madrid. Pues no puedo estar más de acuerdo con esta parte de la entrevista donde Diego Pablo Simeone dice y relata una realidad, ¿no? A la llegada de Simeone el equipo creció muy rápido en lo deportivo, ganó muchísimas cosas, y eso ha permitido que el club crezca en lo económico, ¿no? Y es verdad que llevamos 3 temporadas, él habla de más estáticos en lo deportivo, yo hablo de un cierto estancamiento, desde la 2021 no ganamos nada, y no es que no ganemos, es que no estamos en finales, esta es la real, no estamos cerca de ganar, sí, con una regularidad importante en puestos de Champions, que es lo que permite al club seguir creciendo. Entonces, probablemente ahora el crecimiento del club es mayor que el crecimiento deportivo, y lo que tiene que hacer el club es darle más medios, más fichajes a Diego Pablo Simeone para que darle la posibilidad de acercarse a esos títulos, ¿no? Entramos ya en los 2 últimos años de contrato de Simeone como entrenador, y yo creo que el Cholo se merece que todo lo que le ha dado al club en lo deportivo, ahora el club se lo dé a él en lo económico, ¿no? Y pueda tener herramientas para demostrarnos que puede volver a ser campeón, ¿no? Diego Pablo Simeone con más herramientas, ¿no? Y yo creo que ese es el camino. Este año van a llegar 5, 6, 7 futbolistas importantes, y seguramente el equipo pueda tener una plantilla que evidentemente pueda competir por los títulos como debe hacer, ¿no? En el AS nos cuentan un poco más cosas, ¿no? Dice, para ser campeones debemos estar al 100% todos los partidos. Madrid y Barça pueden ir a alguno al 60%. Es verdad, ¿no? Yo creo que Atlético de Madrid, bueno, necesita siempre ir al 100%, no se puede despistar, y probablemente en esa etapa de la temporada donde tuvimos ese carrusel, ese maratón de partidos, por ejemplo el día del Getafe, pues no fuimos al 100%, ¿no? Y pagas la temporada, ¿no? Y pagas la temporada. Fíjate que hay alguna pregunta interesante. Dice, es muy difícil, bueno, aquí cuenta un poco lo que ha contado antes en cuanto al crecimiento, pero dice es la lucha, dice en cuanto a pensar en ganar siempre, ¿no? Dice, es la lucha continua que tenemos, nosotros mismos en los últimos 14 años hemos ganado muchas cosas, somos un rival porque hemos trabajado para que pareciera que estábamos cerca, pero la realidad es que para seguir campeones tenemos que estar al 100% todos los partidos. En Madrid vas a poder estar al 60%. Esto es un juego donde puedes hacer un trabajo en equipo maravilloso, pero un genio en un partido puede hacer algo diferente y romperlo todo. Nosotros convivimos con Madrid y Barça para todo, para la Copa, para la Champions, para la Liga, igual que otros equipos como Villarreal, Betis y demás, pues están expectantes de que Madrid y Barça no estén bien, ¿no? Si tú no estás al 100%,
Este año en las últimas ligas fue la que vimos que estuvimos más cerca, se nos cortó en Getafe, luego perdimos contra Barça y era muy difícil recuperar, ¿no? Pues estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que así fue, ¿no? En Getafe se nos complicó todo y probablemente el equipo tiene que mejorar la plantilla para que el año que viene no nos pase eso, ¿no? Y bueno, yo creo que cuenta un poco lo que hemos visto en la entrevista, ¿no? Cómo el club ha crecido. Dice, creo que el Atlético sigue en un proceso de crecimiento, tuvimos un pasaje estos 2 últimos años más estáticos, ¿no? Lo que hemos escuchado en la entrevista, ¿no? Y que ahora mismo el crecimiento del club es mayor que el del Deportivo y se tienen que retroalimentar, ¿no? Y en cuanto al tema de Juliano, también es interesante, dice que ¿cómo es tener a Juliano en la plantilla? Dice, el problema lo tiene él, yo no, porque lo trato por lo futbolístico desde el primer momento que quedamos en el club en darle la posibilidad. Yo le veía cosas en Alavés, pensé que nos podía ayudar de vez en cuando, entrando 20, 30 minutos como un buen revulsivo, porque es rápido, pero no la estabilidad y la regularidad que fue teniendo y creciendo durante la liga. Se ha gestionado muy bien, tiene alma y corazón, lo más importante es que quiere hacerlo. Lo mejor que le pudimos dar como entrenador es la posición, de la izquierda a la derecha, como extremo. Es tirarla larga y centro, no hay mucho más. Tiene velocidad, agresividad. Sí, le ha sorprendido, ¿no? Si me pensaba que le podía ayudar 20, 30 minutos en los partidos y finalmente ha acabado como jugador titular en el equipo. Bueno, pues esa es la entrevista un poco del Cholo. Y bueno, yo creo que el pasaje más interesante lo hemos podido escuchar. En cuanto a noticias de mercado, lo de Cardoso, yo os conté ayer que ya hay un acuerdo con el jugador del Atlético de Madrid por 5 temporadas y hoy Marca nos comenta que Johnny Cardoso adelante, ¿vale? Que el Atlético da el primer paso hacia su contratación, ya tiene un acuerdo con el jugador, yo os lo anticipaba anoche en el programa, dice que no llegará para el Mundial, pues la operación con el Betis no podrá concretarse hasta julio. Bueno, dependiendo, porque si el Tottenham no va a hacer ese derecho de tanteo, porque Johnny Cardoso no quiere jugar en el Tottenham, pero si al final el Atlético de Madrid convence, o sea, puede convencer al jugador que ya está convencido con ese acuerdo y el Tottenham no entra en la operación, quizás se podría cerrar la operación. Pero es cierto que ahora mismo parece que la operación no va a dar tiempo a que se cierre antes del Mundial de Clubes, ¿no? El Atlético de Madrid espera al final de la Conference para poder tener un acuerdo con el que ya había habido tanteos con el entorno de Johnny Cardoso. Al día siguiente de que el Betis diera carpetazo a su temporada, Carlos Bucero empezaría a seguir fielmente su hoja de ruta y el primer paso ya está dado, el sí del mediocentro es una realidad, os lo conté anoche en el programa, acuerdo con el Atlético de Madrid para las próximas 5 temporadas, ¿vale? Pese a que ya con anterioridad el director general de fútbol había pulsado la predisposición de Cardoso a cambiar de aires y había sido receptivo, ha sido cuando el Betis ha vuelto de esa final de la Conference League cuando evidentemente se ha llegado a ese acuerdo con él. Lo que era una declaración de intenciones ahora ya es un boceto de lo que será su contrato como jugador del Atlético, pues el entendimiento entre las partes es total, como digo, con un acuerdo de 5 temporadas, es un acuerdo verbal que queda pendiente de que la negociación con el Betis llegue, por supuesto, a buen término y hablan en marca entre 4 y 5 temporadas, no escribe, si no me equivoco, Isaac Suárez y Miguel Morán, ¿no? Hablan de 4 o 5 temporadas, mi información son 5 temporadas, ¿vale? Un avance en el fichaje que eso sí no se prevé que discurra con la misma celeridad para que cobre oficialidad, ¿vale? En ningún caso, porque en los próximos días Cardoso va a estar con la selección de Estados Unidos, ¿vale? Y estaría a disposición de Simeone para el Mundial de Clubes, pues la operación no va a poder estar, según ellos, porque la operación no podrá cerrarse hasta el mes de julio, y lo explica ahora, ¿no? Dice que considera la primera premisa de haber llegado a un acuerdo con el jugador, el siguiente paso del Atleti es hacer lo propio con el Betis, ¿no? Claro, la cláusula de rescisión son de 80 millones, el precio que tiene estipulado el Tottenham en esa opción preferencial son de 25 kilos, esa es una opción que el Tottenham adquirió cuando adquirió a Lo Celso. Y eso sí, el Betis dice, eso siempre que la operación no fuera abaratada con la inclusión de Riquelme, uno de los objetivos de Manu Fajardo de cara a la confección de la plantilla. Hablan de que quizás esos 25 kilos el Atlético de Madrid los pudiera rebajar con Riquelme. A mí me cuentan que no, porque el Betis necesita vender y necesita todo el dinero posiblemente, ¿no? Dice que precisamente es ese derecho con el que cuentan los Spurs, esa opción preferencial por Cardoso, la que va a marcar los tiempos, porque si bien no pone en riesgo el fichaje, porque Cardoso tiene la última palabra y quiere jugar en Atleti, sí impide que el deseado acuerdo con el Betis, ¿vale?, pueda plasmarse antes de julio, cuando expira esa opción preferencial. Es decir, a no ser, que lo que me cuentan a mí, que el Tottenham manifieste al Betis que no va a ejercer esa opción preferencial, que no tiene intención. Es decir, que el Tottenham manifieste públicamente que se retira, que no va a hacer esa operación, con lo cual quedaría el camino libre entre el Atlético de Madrid y el Betis, ¿vale? Esa es la posibilidad para que Cardoso llegue a nuestro equipo, y es que el Tottenham se dirija al Betis para decirles que no van a hacer ese derecho preferencial, porque saben que el jugador
quiere jugar en otro equipo. Así que, bueno, yo os lo conté ayer, ya hay acuerdo con el jugador. Yo no descarto que en los próximos días el Atlético de Madrid pueda cerrar la operación. Yo no sería tajante de que Cardoso no vaya al Mundial de Clubes. Creo que está complicado porque no depende de nosotros, depende de que el Tottenham diga públicamente, formalmente, que no va a ejercer la opción de compra. Pero yo creo que no es descartable que pueda ocurrir porque ellos saben perfectamente que Cardoso quiere jugar en el Atleti. Y la última noticia que os quiero contar, que esta también es importante, muy importante, dice hincapié si falla el Cuti Romero, ¿no? Lo cuenta Patricia Cazón en el diario AS. Yo ya os lo he venido diciendo, que el tema de Cuti es la operación más compleja de este verano, tiene muchísimas aristas, el Tottenham no necesita vender, el Tottenham está en Champions, Cuti es uno de los capitanes del Tottenham, un jugador muy querido, dice que quiere jugar en la Liga Española por un lado, pero por otro lado dice que la continuidad del Tottenham tiene que seguir igual y es muy difícil. O solicita el transfer request y es muy claro a Daniel Levy de que él quiere marcharse, o no le van a facilitar la salida y lógicamente Miguel Ángel Gil no va a poner 60-70 millones por este jugador. Por tanto, el Atleti ya se está moviendo en lo que sería el jugador que pudiera ser la alternativa y es Piero Hincapié, el central del Leverkusen. Ya estuvo deseado por el Atleti el verano pasado y está en la recámara por ser argentino, no sale del Tottenham, ¿vale? Es ecuatoriano y ya conoce el interés del Atlético desde el verano pasado y está receptivo, como ya digo, ¿no? Bueno, la situación del Tottenham ya os la he contado, complicadísimo, lo quiere el entrenador Postecoglou, lo quiere Daniel Levy, lo quiere la afición, están en Champions, no les hace falta vender, con lo cual lo del Cuti Romero está muy complicado, Miguel Ángel Gil lo va a intentar, pero ya hay una opción B que es Piero Hincapié, ¿vale? Está en la recámara, algo similar a lo que ya vivió Simeone en el verano del 16, cuando Simeone tenía el plan de Diego Costa y finalmente fue Gamiro. Bueno, muchas veces pasa, tú tienes un plan B, un plan A y al final llega un plan B, ¿no? El año pasado eran Janko e Hincapié, los primeros nombres y finalmente llegó Lenglet, ¿no? Lo de Janko, como veis, pues yo ya os lo dije, que el Janko no se estaba barajando este verano, otros medios os decían que sí, yo os decía que no, y ahora se refleja que la opción en caso de que Cuti no venga es Piero Hincapié. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Es bastante polivalente, puede jugar como central izquierdo en una defensa de 3, puede llegar incluso a jugar de lateral izquierdo, aunque yo creo que no es un lateral que a mí me guste porque no tiene profundidad, es bastante defensivo. Y bueno, jugó el Atleti, lo tiene muy visto, ha jugado con el Leverkusen en Champions y el Atleti la ha visto, ¿no? Marcó el gol del equipo alemán, si os acordáis, tiene salida limpia de balón como Lenglet, tiene solidez defensiva como Jiménez, va muy bien por alto, tiene versatilidad, puede jugar, como digo, de central y de lateral izquierdo, ¿no? Entonces es un jugador que interesa mucho al Atlético de Madrid, que ha demostrado que puede jugar Champions en un equipo importante como el Leverkusen, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí la parte izquierda de la zaga es del Atlético de Madrid, evidentemente sí, también se está hablando con Lenglet, pero lógicamente es un punto que el Atlético de Madrid quiere reforzar y evidentemente si no viene Cristian Romero, pues ya os digo yo que Piero Hincapié es una opción. A pesar, como digo, de que el Atlético de Madrid también está hablando con el Barcelona, hoy lo dicen los compañeros de Mundo Deportivo, para avanzar con Lenglet, con el que ya se está negociando con el Barça para que pueda jugar el Mundial de Clubes, es decir, Lenglet expiraba su contrato antes del Mundial de Clubes, entonces para que pueda jugar el Mundial de Clubes ya están hablando Atleti y Barcelona y el Atlético de Madrid está intentando meter la continuidad del central francés también para el año que viene. Pero ya digo, la continuidad del Lenglet no imposibilita la llegada de Hincapié, porque Hincapié lo que hace es, si no viene Cuti Romero, vendrá Hincapié, con lo cual Atleti tendría en ese caso dos centrales zurdos, ¿no? Dos centrales zurdos. Ya veremos. Dice, la dificultad, además de la espera y de saber ese plan B, es la misma que el año pasado, ¿no? Es un futbolista muy utilizado en el Bayer Leverkusen, 3.700 minutos este año en 45 partidos, es un pilar en la defensa, tiene contrato con ellos hasta el 2029 porque lo amplió en invierno y su valor de mercado son 50 millones. Esa es la cantidad que hace un año le pedía el Leverkusen al Atleti, ¿no? Y que evidentemente cerró las puertas, ¿no? Y este año, evidentemente, con el tema de el Atleti está dispuesto a pagar 45 millones por el Cuti, pero Levy le pide 60, con lo cual el Atlético de Madrid este año quizás sí podría llegar a 45 millones por Piero Hincapié. Sería algo más barato que el Cuti Romero y evidentemente sí que sería viable, ¿no? Sí que sería viable. A mí es un central que me gusta, el ecuatoriano, tiene mucha experiencia y yo creo que es un central que es una buena alternativa. De hecho, dejadme en la caja de comentarios. A mí me parece que un central zurdo como Piero Hincapié es más necesario que el Cuti. En mi opinión, Cuti es
innegociable si se marcha Jiménez. Pero si Jiménez se mantiene en la plantilla, para mí es más necesario un jugador como Pierre Hincapié, con ese perfil zurdo, salida de balón, buen juego aéreo. Ahí lo veis, ¿no? 50 millones de euros, 23 años, muy joven. Es un central fantástico, ¿no? Y ya firmaría, pues eso, tiene un montón de años, ¿no? A ti le interesaría invertir una cantidad importante por un jugador que es muy joven, pero que ya es una realidad, que juega en un grande de Alemania, que tiene experiencia en Champions, ¿no? Ahí lo vemos este año, 32 partidos, con 2 goles y 2 asistencias, va muy bien por alto, jugando el 87% de los minutos. Es un pilar en Leverkusen, ¿no? Te puede jugar en cualquiera de las posiciones de la defensa, también de lateral, ¿no? Es muy alto, va muy bien por arriba, ¿no? Internacional con Ecuador, ya lo veis, con contrato hasta el 29, el Leverkusen le tiene pillado, ¿no? Entonces ahí o negocias con ellos y les ofertas una gran cantidad, su valor de mercado no para de subir y actualmente está en 50 millones de euros, ¿no? Bueno, pues es la alternativa a Cuti, lo comenta hoy Patricia, y a mí es un jugador que me gusta. Yo y me mojo, yo, si no llega a Cuti, yo no haría locuras. Es decir, si el Tottenham no vende a Cuti por 45, yo compraba a Pierre Hincapié y esperaba, ¿no? Esperaba a ver si tranquilamente se queda libre el Cuti en algún momento o baja las pretensiones Daniel Levy. Es decir, yo creo que pagar 60 millones por el Cuti Romero es una locura y yo creo que no merece la pena. Y en la última, os la contaba antes, yo creo que merece la pena hacer una pasada también muy rápida, que Barça y Atleti aceleran para solucionar el caso del Lenglet, ¿vale? Como digo, están en negociaciones para que pueda jugar el Mundial de Clubes, porque, claro, su cesión acaba el 30 de junio y el Mundial de Clubes es hasta el 13 de julio, con lo cual no podría acabarlo, ¿no? Entonces están ahí en conversaciones y además están aprovechando para sentar las bases de la continuidad de la entidad rojiblanca la próxima temporada. El Atleti se quiere quedar al Lenglet, no a cualquier precio, y ahí se están negociando opciones, porque el Barça no quiere tener al Lenglet, porque evidentemente no les encaja y les complica la masa salarial. Esa es la información que cuentan desde Barcelona, y es así, ¿no? Atleti quiere contar con el para el Mundial de Clubes, ha vuelto a ser internacional Lenglet con Francia, con Didier Deschamps, lo vamos a ver en la Nations League, y bueno, Atleti y el Barcelona están hablando, ¿vale? Están hablando. Dice, el Barça podría recibir una compensación económica, aunque la negociación podría ir más allá, porque el Atlético quiere que el Lenglet siga vistiendo la rojiblanca. Es decir, el Atlético le daría una compensación económica para que el Lenglet pueda jugar el Mundial de Clubes íntegro, y además están viendo posibilidades, una nueva cesión o incluso traspaso si el francés accede a rebajar su salario, quizás con el premio de un nuevo contrato más largo en el Metropolitano, ¿vale? O sea que esa cesión o ese traspaso definitivo es lo que están tratando. Veremos a ver qué ocurre. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Llegará Cardoso al Mundial de Clubes? ¿Qué os parece la renovación de Torres? Y Hincapié como sustituto de Cuti, a mí me convence. Venga, os leo. Un abrazo. Dale like, suscribiros. Chao, chao.